El 14 de noviembre, ya estamos en octubre, es decir, que el mes que viene, tenemos la segunda etapa de elecciones nacionales, ya sea para diputados en todo el país y para senador nacional en 8 provincias. Es importante la elección de senadores. Yo hasta le doy un poco más de importancia a esas 8 elecciones de senadores, 8 provincias. ¿Por qué? Porque puede perder el Partido Justicialista, el kirchnerismo, la mayoría en el Senado. No tiene, en estos momentos, no tiene mayoría en diputados. Y si gana en esas 8 provincias, entre las cuales está Corrientes, está Santa Fe, está Mendoza, Catamarca y provincias chicas donde todo es incierto hasta el 14 de noviembre. Entonces, el nuevo primer ministro Mansur, tucumano, que tiene algunos pecadillos en su provincia, importantes, puestos en conocimiento por la televisión nacional, dice que Dios nos ayude, invoca la ayuda divina, pero tenemos que tener en cuenta, al tocar este tema, que ya hay dichos populares que sostienen que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O también, como decíamos en nuestro anuncio, que se quiere meter a Dios en la campaña política, a Dios rogando y con el mazo dando, porque es así, se pide la ayuda de Dios. Me parece muy bien cada uno en su creencia religiosa, pero para pedir la ayuda de Dios hay que tener una conducta limpia. No se puede ser corrupto y pedir la ayuda de Dios. Se puede pedir la ayuda de Dios para enmendarlo y que en el futuro sea una persona distinta. Pero eso no está en juego en este momento. Porque los antecedentes que vienen desde la vicepresidenta, desde el vicepresidente que fue condenado, única vez que un vicepresidente es condenado por corrupto, el caso que era vicepresidente de Cristina, y ahora se acuerdan de pedir la ayuda de Dios. ¿Será porque pedir la ayuda de los votantes ya no sirve? Pero bien, en Corrientes también se va a votar en 15 municipalidades. ¿Por qué? Porque las municipalidades tienen la facultad constitucional de elegir la fecha de sus elecciones. No necesariamente votan conjuntamente con la provincia, y ahora eligieron votar junto con la nación, es decir, el 14 de octubre. En Mercedes es una de las localidades en donde vamos a tener elecciones elecciones comunales para intendentes y para concejales. Bien, todo esto nos lleva veíamos hoy el televisor y ya hay paros de camioneros. Ayer había de otra cosa. Estamos viviendo un país que algunos dicen, sí, la gente emigra, se va, pero también la gente viene mucha gente de Venezuela. ¿Cómo será la situación en Venezuela para que vengan a la Argentina cuando los argentinos están queriendo irse a otro lado? Pero evidentemente hay una cuestión. Conozco familias que necesitaban carpinteros, jardineros, y publicaban avisos en los diarios. No aparecía nadie. Hasta que apareció
una persona ofreciéndose para trabajar. ¿Qué era? Un venezolano. Es decir, que nuestra gente no se ofreció para trabajar o no sabía hacer carpintería. Ahora se dice ya que lo que cobran los planes ya no alcanza para vivir. Y es así. En un café de acá del centro, tomé un café doble, una media luna y mi invitado un café. Me costó 400 pesos, 200 pesos cuesta un café. Y así está haciendo todo, lamentablemente. Entonces, el gobierno luego ya perdido por perdido, dice que Dios nos ayude. Lo único que falta es que pida que el Papa Francisco venga a ser parte de la campaña o que Monseñor Stanovnik salga a la calle a encabezar un reclamo popular. Y vuelvo al dicho anterior de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Seguimos con nuestro programa. Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. El próximo 14 de noviembre se eligen diputados nacionales en todo el país y senadores nacionales en 8 provincias. Corrientes elige senadores nacionales, pero el Chaco no. Entonces, pero en el Chaco el resultado fue adverso al justicialismo en las PASO. Entonces hay que mover el ambiente con algo para que tratar de dar vuelta a la elección, o por lo menos que no se ahonde la diferencia a favor de Juntos por el Cambio. El Diario Norte nos dice que el segundo puente Chaco-Corrientes prevé un crédito, ya vamos a 730 millones de dólares. Y dice así: una de las obras más esperadas de la región aparece en la propuesta de gastos y recursos elevada por la administración de Alberto Fernández al Parlamento. Pero veamos, el gobierno nacional incluyó su proyecto de presupuesto 2022, es decir, para el año que viene, un pedido de acá está lo esencial, un pedido de autorización para tomar un crédito internacional de 730 millones de dólares que, en caso de ser obtenido, repito, 730 millones de dólares en la situación que se encuentra hoy el país, y aclara que en caso de ser obtenido será destinado a la construcción de un nuevo puente que conecte al Chaco Corrientes.
Esto es una parte de lo que queremos resaltar. ¿Hay alguien que no sea China con algún interés geopolítico que pueda invertir en este país, en nuestro país, que no arregla con el Fondo Monetario Internacional, que tiene paros en todas las rutas por mejoras salariales? ¿Qué capacidad de pago puede tener 730 millones? Y vamos a aclarar algo más. Nos dice la información: el dato aparece en un informe sobre la asignación de partidas para el Chaco. ¿Me entendió? En el presupuesto nacional, 730 millones para que se pueda obtener un crédito para el Chaco, que prevé el proyecto presupuestario federal elevado por la consultora Ocampo Asociados. ¿Quién es Ocampo Asociados? La dirige el ex ministro que dirige el ex ministro provincial de Economía, Cristiano Campos. De acuerdo a ese aporte, el tema que tanto interesa a nuestra provincia es el norte de Chaco. El artículo 39 del proyecto de presupuesto es que el Ejecutivo Nacional elevó al Congreso en septiembre. Se trata de una de las autorizaciones de endeudamiento que plantea Alberto Fernández en el capítulo dedicado a operaciones de crédito público. El caso puntual del segundo puente Chaco Corrientes, el gobierno prevé la toma de un empréstito. Vamos a parar acá. No es que en el presupuesto nacional se pone ya 730 millones de dólares para hacer el puente Chaco Corrientes y que se lo da al Chaco. Estaría destinado al Chaco. Nosotros, Corrientes, y nosotros somos la Mesopotamia, ganamos las elecciones, entonces hay que ir con supuestos, con humo de supuestas inversiones en aquellos lugares donde el gobierno o perdió o salió empatado o no sabe qué va a pasar el 14 de noviembre. Y acá viene esto, por eso todo esto sumo es ridículo. 730 millones de dólares con un plazo de amortización de 3 años. Es decir, que va a haber que amortizar 730 millones de dólares en 3 años, lo que nos hace pensar en 750 millones de dólares por año. ¿Puede el puente Corrientes Chaco o un empréstito para el puente Corrientes Chaco pagar por año 250 millones de dólares? Es decir que es humo, repito. Es un anuncio que se hace, que se incluye en el presupuesto. Como en el anterior presupuesto se daba un aval de 400 millones de pesos al Chaco. No era al Chaco y a Corrientes, al Chaco. Ahora resulta que nos hablan de 730 millones y no se incluye en el presupuesto, repito. Se le dice, mire, vayan y consigan quien invierta 730 millones de dólares a pagar en 3 años. Pero es ridículo. Le estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional que la deuda no se pague en 10 años, que es el máximo que da el Fondo Monetario Internacional, y que nos dé 20 años para poder pagarle la deuda. Y acá se está hablando que la amortización se va a hacer en 3 años. Esto es para la tribuna, para que la gente que vota en el Chaco
y mal informada, crea que ya el puente ya está incluido ya el segundo puente. Y yo reitero algo que dije en programas anteriores y que siento en profundidad el tema. No es la misma necesidad de Corrientes con el segundo puente que la del Chaco. Prácticamente al Chaco no lo beneficia en el fondo el segundo puente como lo puede beneficiar a Corrientes. El Chaco está en el continente, por decir así. Nosotros somos la isla mesopotámica de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Entre Ríos ya tiene su unión con el continente, nosotros también, está el túnel, está el puente, y el Chaco puede llegar a tener miedo, que como tenemos más aguas profundas de nuestro lado de Corrientes, pueda perder cargas con un segundo puente. Tal es así que en el detalle que hay de inversiones con los créditos que se puedan obtener, hay media docena de inversiones en el Chaco, para un camino acá, para arreglar allá, para poner esto. Y de Corrientes, nada. Solamente una conversación por Zoom con los chinos, no sé cómo han hecho para entenderse, pero el gobierno nacional está mirando cuáles son las provincias donde tiene que reforzar su situación política. Bien, hoy va a estar con nosotros una persona con mucha experiencia en el tema de obras públicas y en especial de la hidrovía. Es el ingeniero Benicio Simula, que está organizando ya, en algunos de ellos participé como oyente, de conferencias por Zoom sobre el tema de la hidrovía. Hacemos un corte y ya está con nosotros el ingeniero Benicio Simula. Estamos mejorando la infraestructura y los servicios en las SAPs de toda la ciudad. Junto a la provincia, ya refaccionamos a nuevo las salas de los barrios Río Paraná, Barrio Nuevo, Quilmes, Sichero y Santa Marta. Además, remodelamos 18 SAPs y estamos terminando las refacciones integrales en las salas de los barrios Pirayuí, Primera Junta, Güemes, Ferré, Quinta Ferré y Galván. En todas ellas, sumamos equipamiento médico y mobiliario completamente nuevo para brindarte una atención de calidad. En toda la ciudad cuidamos tu salud y la de tu familia. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Gobierno de la provincia. Vamos, vamos, Corrientes. Vamos con Valdés. Vamos, vamos, mi gente. Vamos que podés. Corrientes somos todos y vamos a crecer. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el banco de los correntinos. Decíamos antes del corte que nos iba a acompañar el ingeniero Benicio Simula. El ingeniero Benicio Simula está organizando una serie de videoconferencias por sistema Zoom y creo que en el mes de noviembre hay otra más, la tercera sería ya, pero quiero que sea él mismo el que nos diga primero un poco de sus antecedentes. Él me recordaba recién que hace tantos años fuimos juntos a Washington, Estados Unidos,
en una representación precisamente para hablar de esto, puente, hidrovía y demás, con resultado bastante regular o negativo. Bien, Benicio, ¿estás en la universidad? Estoy en la universidad como profesor titular de la cátedra de Vías de Comunicación 2, donde la parte central es el dictado de todo lo que es puertos de vía navegable. Inclusive en 2 capítulos tocamos la hidrovía en particular como un caso particular y todo lo que es el proceso de dragado y balizamiento. Además represento como titular a la Universidad Nacional del Nordeste en un observatorio de transparencia y seguimiento del proceso de concesión de la hidrovía. Por ahora está un poco parado con el cambio de ministro y algunas cuestiones que la Nación estuvo redefiniendo, pero esperemos que este proceso siga adelante y que los sectores, entre ellos la universidad, podamos participar en nombre de la comunidad para analizar cómo va a ser este proceso de concesión. Concretamente, que va a contener el pliego, desde lo técnico, desde lo económico, o sea, revisar las tarifas que se van a aplicar y obviamente desde la cuestión ambiental. Ahora es fundamental unir lo técnico con lo económico, porque hay casos en el país de rutas que se hacen y que al final están desiertas, o puertos que se hacen, como el puerto de Formosa, que tiene un movimiento nulo, o tal vez algún movimiento muy pobre. Aparte está fuera de una vía navegable real, y por eso nos preocupa saber, le preocupa a la audiencia qué pasa con los puertos. Primero, explicarle a la audiencia qué es la hidrovía, dónde comienza. Bueno, la hidrovía comienza en el norte, en la zona de Corumbá, llega a través de 3.442 kilómetros hasta el puerto de Nueva Palmira. La hidrovía está en pleno funcionamiento, o sea, la diferencia entre hacer una ruta nueva y la hidrovía es que hoy el 80% del volumen de exportación argentina sale por la hidrovía, fundamentalmente por los puertos de Santa Fe, Rosario, Campana, Zárate, entre otros. Prácticamente el 100% de la exportación de Paraguay sale por la hidrovía. O sea, acá en Corrientes vemos todos los días pasando algún tren de barcazas con soja y otros granos que produce el Paraguay. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde la universidad insiste. Cuando nosotros pasamos un gráfico en la primera jornada, vemos que las que tienen prácticamente nula participación son las 4 provincias del NEA: Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. Cuando nosotros nos ponemos a analizar esto, vemos que realmente tenemos un serio problema logístico. Si nosotros medimos los parámetros de acuerdo a lo que el Banco Mundial mide en todo el mundo, nosotros tenemos una muy baja puntuación en todo. Tenemos problema de infraestructura. Cualquier puerto que tomemos tiene problema de infraestructura. El de Corrientes, por ejemplo, quedó encerrada por la ciudad y no tiene capacidad de crecimiento, y el tránsito tiene que pasar por el medio de la ciudad. Así es. Chaco tiene problema de interconexión ferroviaria, tiene problema del dragado del Riacho Barranquera. Formosa también tiene sus problemas, quedó sin interconexión ferroviaria. Tenemos problemas de aduana. Cuando uno habla con los productores, salió aquel día en uno de los diarios de Resistencia, para mandar 3 camiones con semillas de algodón. Está claro, no estamos mandando superproducto, importando a Asunción. 17 días tardó aduanas en aprobar el cruce a Paraguay. Acá hay cargas en el puerto Corrientes que vienen del Chaco, como el cargón. Preguntemos y vamos a ver cuánto tiempo tarda en aduana de mandar un producto de exportación. Está claro, yo puedo entender que sean más restrictivos en importación porque no tenemos divisa, y etcétera, etcétera. Pero la carga que mandamos fuera son divisas que entran al país, o sea, tenemos que ser más expeditivos. Tenemos problemas en el cumplimiento de plazos, y esto usted lo sabe bien, o sea, el 95% de la flota fluvial está bajo bandera paraguaya. Correcto.
acá en el puerto de Corrientes, cualquier puerto del NEA, el puerto Barranquera, usted quiere mandar una carga y tiene que estar a la espera de que algún tren de barcaza venga a buscar esas cargas. O sea, la prioridad obviamente son las cargas al Paraguay porque están bajo bandera paraguaya. Nosotros tenemos el 2% de la flota fluvial en la República Argentina. Entonces, realmente lo que planteamos nosotros es que está bien que pongamos la hidrovía en las mejores condiciones. Ahora, si no resolvemos estas cuestiones, las 4 provincias del NEA vamos a quedar fuera de la competencia con la hidrovía. Y si nosotros quedamos fuera de esta competencia, nosotros no tenemos posibilidades de crecer y desarrollarnos. Yo en las conferencias suelo dar un ejemplo, que es el caso de Formosa. El mapa del INTA establece cuáles son las zonas potenciales para producir soja en la República Argentina. El oeste de Formosa tiene los mismos suelos que tiene el Chaco, donde se produce soja. Cuando uno analiza por qué en Formosa no se produce, y porque ya el costo de transporte no cierra. Entiende las oportunidades que nosotros estamos perdiendo en la región. Pero además, los estudios que hemos hecho en la universidad determinan de que en todo norte argentino, por tener un sistema de transporte no eficiente, por ejemplo, transportar materia prima por camiones, hace que gastemos $500 millones más por año en flete. O sea, tenemos que mandar la yerba, la madera de Misiones, el arroz de Corrientes, la soja del Chaco. Cuando usted suma todo esto, si tuviésemos un sistema ferroviario y fluvial eficiente y en condiciones de funcionar adecuadamente según las normas internacionales, nos ahorraríamos $500 millones. Claro. Yo le escuchaba a usted en la introducción hablando del segundo puente. El segundo puente está en 720, 730 millones de dólares más o menos. Fíjese que cada año y medio el norte argentino empobrecido de la Argentina gasta de más en transporte 1,5 puentes por año. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos, de qué lejos estamos nosotros sin posibilidades de crecer y desarrollarnos. Y yo siempre menciono a Felipe González. Felipe González, nadie puede decir que es de liberal, neoliberal, fue 17 años presidente de España por el Partido Socialista. Cuando él dejó su partido, él vino a la Argentina. Y una de las conferencias que dio fue precisamente acá en Corrientes. Y nunca me olvido una frase que dijo: no se puede hacer socialismo sin generar recursos. O sea, los recursos no es usar la maquinita de imprimir plata, los recursos es producir más arroz, producir más carne, más madera, más soja, todo en lo que nosotros podemos ser competitivos, por lo menos a corto plazo. Y transportarla más barato. Y transportar más barato, con lo cual no solamente los productores se van a ahorrar en flete y le va a quedar dinero a la gente, a los productores, sino que además podemos incrementar las áreas de producción. Hoy nosotros estamos limitados, por eso el caso más concreto es Formosa. ¿Usted cree que con este boom de demanda de soja no existen sectores privados que desearían producir en Formosa si necesitan tierra? Ahora, no pueden producir porque ya el costo de transporte le hace inviable la relación total de lo que es la estructura de los gastos que pueden llevar adelante. Sí, por eso yo pongo un especial interés en la carretera transoceánica que está haciendo Brasil y Paraguay, que sale desde Puerto de Santos y llega a los puertos chilenos, para lo cual tiene que atravesar, originariamente atravesaba Bolivia, después con los conflictos internacionales bajaron, entran por Tartagal, Salta, para ir al puerto, el paso de Sico. Ahora, con la mercadería que va a salir de estos lugares hacia Oriente, significan de 18 a 20 días menos de navegación. Sí, el tema es cuántos días tarda el transporte. Claro, y el transporte, el error que tiene este esquema, digamos, yo lo celebro como carretero, pero si no tiene ferrocarril,
Bueno. No va a poder transportar grandes cantidades. Usted sabe bien porque fue parte de las reuniones del Crecenía Litoral Codesur, que lamentablemente no se están haciendo más. O sea, participaban los gobernadores del litoral y los gobernadores del sur de Brasil, que después se incorporó Mato Grosso. En todas las reuniones, estados fuertes como Florianópolis y Río Grande do Sur planteaban con prioridad el corredor bioceánico que debiera pasar por acá con el segundo puente ferroautomotor. Fueron los que más empujaban la construcción de un segundo puente ferroautomotor que lamentablemente el gobierno nacional tomó la decisión de que sea solamente automotor. Eso es resoluble técnicamente después. Sí, el interés de que haya va a ser, cuando se despierte el interés de hacer un tránsito ferroviario, ya va a haber alguien que va a decir, bueno, yo hago también la parte. Y cierro con esto, Guniski. Usted conoce bien el tema. 21 días que usted disminuye la navegación no implica que el flete marítimo sea más caro que por carretera, porque después yo tengo que ver para ir de ese punto hasta el Pacífico cuánto me sale el flete por camión, y quizás nos vamos a encontrar, le digo que lo más probable que nos encontremos, que ese flete sea mucho más caro que 21 días o lo que corresponda de navegar por el mar. Saliendo por el Gran Rosario. Porque el flete marítimo es muchísimo más barato, igual que el fluvial, que por carretera, ¿no es cierto? Y eso va a ser carretera-camión, no va a ser ferrocarril. Entonces, ahí yo lo que diría, hagamos un análisis de costo. ¿Cuánto me sale llevar desde la región del de la zona de Brasil, por ejemplo, hasta los puertos del Pacífico en camión en flete? ¿Y cuánto me significa llevar un buque Panamá de 40-45 mil toneladas, aunque tarde más días? Por eso, este es el otro tema que siempre tenemos que analizar. Nosotros lo que hacemos cuando planteamos ciertas cuestiones en la universidad, analizamos los costos de transportes de las diferentes alternativas y nos encontramos muchas veces con sorpresa. Por eso cuando el sector político plantea livianamente ciertas opciones, está muy bien lo que usted decía precedentemente. Tiene que estar el contexto económico, porque da la sensación de que es lindo llevar, ¿no es cierto?, una línea desde el puerto de Santos al Pacífico. La pregunta que me hago, y supongo que lo habrán hecho, es si el sector político se munió de los documentos que digan esta alternativa es mucho más barata que sacar por el sistema fluvial y marítimo. Así es. Ahora, indudablemente, ¿cuánto? Hablamos de 45 mil toneladas un buque. ¿Cuántos camiones vamos a necesitar para poder llevar una cantidad de carga semejante? Por empezar, usted, las embarcaciones, su mayor beneficio es entrar y salir lo más rápidamente de un puerto. Entonces, cuando llega al puerto Pacífico una embarcación de 40-45 mil toneladas, un Panamax, y hoy hay de mayor valor de carga, usted tuvo que haber alimentado esas 45 mil toneladas en los hilos con camiones. O sea, además, dos temas. Y ahí voy a los que se oponen los medioambientalistas a la hidrovía. ¿Alguna vez analizaron, además del tema económico, qué representa llevar las cargas por camiones? ¿Cuánto combustible fósil se consume? Los accidentes que genera, que es un impacto ambiental antrópico. O sea, por eso digo, cuando uno analiza alternativas de transporte, analicemos todo. Así es. Porque yo le pregunto, pongámosle que vayamos al extremo de los que plantean algunos ambientalistas, que la verdad me horroriza cuando yo los escucho, los leo y analizo sus artículos. Supongamos que no hagamos nada en la hidrovía, llevemos todo por camión. ¿Se dan cuenta la cantidad de contaminación de anhídrido carbónico y otros componentes que vamos a lanzar a la atmósfera con los camiones? Sí. ¿O creen que los europeos son tontos que precisamente tratan de incrementar el transporte fluvial, el transporte marítimo y el ferroviario precisamente para bajar los niveles de contaminación? Entonces, cuando uno analiza la cuestión del impacto ambiental, analicemos todas las variables, porque si yo digo, la hidrovía, ¿con qué compara la hidrovía? A ver, compáreme.
Usted me comparó con lo que significa llevar, vamos a suponer, esta Bahía Blanca en camiones para no tocar la hidrovía. ¿Cuántos miles de millones tenemos que gastar los argentinos en combustible? ¿Y cuánto es la contaminación y los accidentes de tránsito? Entonces, yo por eso digo, y por eso organizamos esta jornada. Porque usted sabe bien, Guniski, que escuchamos opiniones de todos los sectores. ¿Qué hizo la universidad en general y la facultad en particular? Vamos a organizar esta jornada y vamos a escuchar todas las opiniones con gente que está metido en el tema. Entonces, quizás vamos a acertar mejor cuáles son los beneficios y las condiciones en las cuales tenemos que llevar a cabo esta nueva etapa de concesión de la hidrovía. Vinculado, y coincido con el planteo general, es también los puertos. No se puede, no se debe, poder se puede, no se debe hacer puertos en aquellos lugares que no se sabe si va a tener carga suficiente y adecuada para amortizar el costo de un puente. Porque ahí entra el factor político, el error. No hay federalismo. Se creó ahora un organismo que va a intervenir en la licitación de la hidrovía, integrado por 15 personas o entes. Qué bien, decimos, se va a dar participación a la provincia, sí, a las 7 provincias del litoral fluvial argentino van a participar, pero va a haber 8 funcionarios nacionales contra 7 provinciales que van a tener posiblemente intereses distintos, pero tenemos 8 representantes, es decir, que la nación va a ser la que va a resolver en definitiva qué se hace, y ahí entran a jugar los grandes centros portuarios, no digamos urbanos, sino los grandes centros portuarios. Al punto que hace pocos días salió un decreto de necesidad y urgencia postergando otra vez la licitación de la hidrovía, postergándola por 6 meses y se la entrega a una empresa que es subsidiaria de Jan de Null, que es la que tiene actualmente el sistema. Sí, de vuelta volvimos. Es que no hay capacidad. Jan de Null estaba usando 14 dragas. No hay nadie que tenga esas 14 dragas. Además, sí, nosotros queremos participar en el proceso de licitación, porque el día tuvimos nosotros, que lo vamos a invitar posiblemente ya en la 4ª jornada, hay una asociación que nuclea a todas las empresas de dragado nacionales argentinas. Entonces ellos dicen, perfecto, a dragar a 34, 36 pies hasta Rosario, ¿no es cierto?, y 32 hasta Santa Fe exigen dragas de gran porte. Quizás ahí nosotros no podemos participar. Pero aguas arriba, las empresas nacionales pueden dragar a 10 pies. Entonces, ¿por qué no dividimos en 2 la licitación? El sector de aguas abajo, que no tenemos dragas nacionales, y por eso viene el Jan de Null, licitemos con una licitación internacional. Pero de Santa Fe hacia el norte, y usted lo conoce bien, existen empresas con dragas de un tamaño adecuado para poder dragar ese sector. Sí. Por eso es nula la pretensión de algunos políticos y algunos escritores cuando hablan de nacionalizar el sistema y utilizan para eso, dicen que se facilita el transporte de drogas, el de contrabando. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo le pregunto, contratamos la construcción de un camino, gana una empresa. La empresa tiene que hacer el control del tránsito y el control de drogas. Acá se contrató o se contratan empresas para que draguen y balicen. Sí. ¿Quién tiene que hacer el control de la hidrovía? Prefectura, AFIP, aduana, migraciones, SENASA. Realmente, por eso nosotros empezamos a organizar esta jornada. Paremos un poco la pelota. Mire, yo les recomiendo que entren en YouTube. Hay un doctor Acuña, que es profesor de Derecho en la Universidad de La Plata. Tiene un video, pero muy bueno. No digo que opinemos los ingenieros. Un doctor, un abogado, donde punteó todas estas cuestiones que salieron los medios de prensa. Y habla
de soberanía, habla de esto, habla de lo otro, habla de otro. Realmente es excelente, recomiendo, porque es cierto, muchos hablan y la verdad que no sé si lo hacen para tener unos puntajes más de rating o de votos, no sé qué, y confunden a la sociedad. El 9 de julio, me acuerdo, vine acá a un almuerzo a Santa Ana y cuando salgo me comí 3 o 4 horas del corte del puente porque cortaron por la cuestión de la soberanía de la hidrovía. Por Dios, en serio le digo, porque además constitucionalmente usted no puede ceder los derechos que tiene, y usted, abogado, conoce 20.000 veces más que yo del tema. Ahora, contratar a una empresa para que drague y balice, ¿qué va a hacer la empresa? Está con la draga y cuando pasan en vacaciones, espere, voy a ver si usted lleva droga. Eso no es función. Es como una empresa contratista de un camino tenga que hacerse responsable de que mientras está construyendo la ruta no pase droga, el tránsito respete las normas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sabe usted del traslado del puerto de Barranqueras hacia Vilela, salir digamos, del canal, del Riacho? El gobernador del Chaco hizo algo muy importante, estuve presente, con Jean Denul, contrató el dragado del Riacho. Ahora también se está pensando llevarlo a Vilela, fuera ya del Riacho. Bueno, está en el proyecto original que encaramos las provincias del Chaco y Corrientes, precisamente está en la misma presentación que hicimos en Washington. Se planteaba un puerto en la cabecera del segundo puente Chaco-Corriente, y yo creo que hay que animarse, no hay que enamorarse. Mire, el puerto de Santa Fe ya no existe más de donde estaba. Los Silos hoy se construyó un hotel. Puerto Madero ya no existe más. El puerto Corrientes, en un día hay que pensar en un nuevo puerto, ¿no es cierto?, que piensan hacerlo en el Sombrero. Y el puerto de Barranquera habrá que sacarlo de ahí, porque aunque usted drague, no pueden subir por normas de prefectura más de 2 barcazas por vez. O sea, si usted viene con un tren de barcaza de las mínimas que circulan de 16 barcazas, tiene que subir 2, bajar 2, subir 2, bajar 2. Y el tiempo es costo. O sea, quien es propietario de las barcazas le va a cobrar ese tiempo. Entonces hay que animarse a sacar, no hay que enamorarse, las cosas cambian en el tiempo por diferentes circunstancias. Se cambian ubicaciones de aeropuerto en el mundo, se cambian ubicaciones de puerto, las cosas cambian. Entonces, lo que fue bueno a principios del siglo pasado, bueno, hoy ya las cosas cambiaron totalmente. Sí, en ese caso citado del puente, estaba el puerto multimodal de carga en el medio del río, digamos. No, fue una de las alternativas, pero después se desechó. Se optó por cuestiones técnicas y de costo hacerlo sobre la margen chaqueña, que por ahí pasaba el canal principal, que ahora hay que reestudiarlo porque no sé si cambió un poco de posición. Sí, ese también es otro tema, que el río muchas veces se mueve de un lado a otro. Ahora, pienso, estamos construyendo en Corrientes, se está construyendo en Corrientes un puerto en Ituzaingó. Se habla de otro puerto en Itaibaté, Alto Paraná, que no es hidrovía Paraguay-Paraná, el Alto Paraná, que está a 90 kilómetros uno de otro. Creo que es un exceso. Creo que con un puerto es más que suficiente. Ahora, ese puerto de Ituzaingó puede ser útil para sacar la producción del sur de Paraguay y algo del oeste de Brasil, que venga por Andresito. Ya hubo un intento, según el diario Clarín, que hay un Andresito paraguayo, brasilero, y un Andresito argentino. Los brasileros quisieron hacer un puente para poder mejorar esa salida, y se están preparando, eso se está trabajando ya, en los puertos de Posadas y Santa Ana. Si Corrientes resulta que fuera a Andresito a decirle, mire, usted hace 30 o 50 kilómetros más de camión, porque todo eso va a tener que venir por camión, se evita la represa de Acireta y carga en Ituzaingó directamente y no en Posadas. Sí, es una alternativa. Claro, porque por ahí
tenemos el problema de que ya hubo 2 convoyes de empuje que estuvieron parados en Encarnación por falta de agua en esta sequía, y que tuvieron que pedirle a Brasil que abra un poco la represa para poder pasar, ¿no es cierto? Y gracias que están esas represas, porque la otra cuestión que escuché hace unos días también, ¿por qué no se exige a Brasil que la culpa de que no haya agua en el río Paraná es culpa de los brasileros que tienen las presas llenas? Si no fuese por esas presas, frente a Posada habría un hilo de agua. Gracias a Yacyretá hay un lago, gracias a Itaipú hay otro lago, y gracias a Yupiá hay todas las presas que están aguas arriba. Y como turbinan para generar energía, gracias a ellos tenemos por lo menos un caudal de base. Si no, hoy, acá frente a Corrientes, tendríamos una altura muy inferior a la que tenemos hoy. Entonces, ahí es donde yo apunto. Por favor, no emitamos opiniones que confundan a la sociedad, simplemente para aparentar que sabemos algo. A mí no se me ocurriría hablar de medicina, ni de abogacía, ni de mandar naves espaciales. Pero hay gente que es propensa a hablar de cualquier cosa. Así es. Y hace mucho daño porque en definitiva genera ruido en la sociedad y en diferentes sectores. Y entonces dejemos que cada uno se ocupe de los temas para los cuales se preparan la vida. Así es. Ahora vamos a tener que luchar dentro de ese ente que se creó de 8 y 7, para romper el tema, porque va a tener su sede en Rosario. Y ahí hay un núcleo muy grande, portuario y también de producción, que va a luchar para sus intereses. Pero bien, estas jornadas que ustedes están organizando por Zoom, ¿cómo viene el tiempo de esas? La primera que tocamos, que fue en junio, tocamos todo lo que es crecimiento y desarrollo. Y le pusimos mucho énfasis a las provincias o a esta región para entender por qué nosotros hoy movilizamos tan pocas cargas por la hidrovía. La segunda jornada fue la cuestión medioambiental y la cuestión del derecho, porque hay problemas de interpretación de jurisdicciones, son de las provincias, la nación, qué puede hacer la nación, que tienen que pedir autorización a las provincias. La tercera, van a participar las representaciones de los centros de ingeniería del Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, y el Centro Paraguayo de Ingeniería, para que emitan su opinión. En la cuarta que ya va a pasar el año que viene, sí vamos a invitar a los sectores privados, como les decía, por ejemplo, esta asociación de empresas de dragado de la Argentina, porque la verdad, y yo no lo tenía en cuenta, pero me pasó un video, un conocido mío, de una empresa con el cual contratábamos y dragamos el Riacho Barranquera, y la verdad que cuando me mandó eso dije, claro, tiene razón. O sea, una cosa es el sur de la hidrovía, donde hay un gran volumen y una profundidad que exige dragas que vayan a 36 pies, y otra cosa es Santa Fe al norte. O sea, démosle a las empresas argentinas que tienen dragas que se presenten, por lo menos que se presenten, después si ganan o no la licitación ya hay otro problema, ¿me entiende? Pero hablamos en 2, y la verdad que sería interesante, ¿no es cierto?, que tengamos empresas argentinas. Es interesante siempre. Ahora, tenemos para dragar el río Paraguay, vamos a tener que hacer, y el Alto Paraná también, acuerdos con los paraguayos. Así es. Que muchas veces no son fáciles de negociar, ¿no es cierto? Bueno, ellos tienen un interés, por eso queremos la opinión del Centro Paraguayo de Ingenieros, porque hay que resolver el tramo Confluencia-Asunción, inclusive hay proceso de derrocado, que Paraguay estaba dispuesto a encarar, pero que se hicieron presentaciones por cuestiones medioambientales, y eso creo que todavía no se destrabó en la justicia, pero Paraguay es el primero interesado en poner en condiciones Confluencia Asunción y Confluencia Yacyretá, que también el tramo de Corrientes, ¿no es cierto?, hay que ser derrocado. Así es. Yo recuerdo que en la época de la presidencia de Menem, y Schiaretti, el gobernador actual de Córdoba, era subsecretario, pusimos en marcha el Comité Federal de la Hidrovía,
que tenía un representante de cada provincia. Así es. Y era un proyecto de ley, una ley que sancionó cuando estaba el senador Ricardo Leconte de Corrientes. Ahora, ahí no teníamos representantes del Estado, éramos las provincias. Yo llegué fui electo presidente en ese momento. Y aparte se había creado por requerimiento y necesidad brasilera el Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Intergubernamental de la Hidrovía, sí. Que donde sí estaban representantes de la nación y de los distintos países. Lamentablemente el Comité Federal de la Hidrovía hace tiempo que ni se lo consulta, si lo tiene de lado. Ahora con esto puede ser que tengamos alguna voz de la provincia. Que nos hagan caso o no es otro problema, pero por lo menos poder expresarnos en los entes nacionales y tener que cada provincia designe representantes que realmente estén en el tema, no representantes netamente de un partido político o de otro. Eso, apartemos la política de lo que realmente del saber. Por ejemplo, no tener alguien que nunca subió un barco o que nunca navegó de representante en este ente que va a regular o que va a licitar la hidrovía. Es un gran tema a resolver en la República Argentina y puedo decir con total autoridad porque estuve de un lado y estuve del otro, usted lo sabe bien. Sí. Y algunos quieren estar en esas comisiones, figurar, tener 5 minutos de prensa y eso es lo que le hace mucho daño a la República Argentina. Gracias. Usted que conoce países desarrollados sabe bien que aplican el dicho zapatero a tu zapato. Así es. Si usted tiene una persona en ciertos sectores, porque la persona, más allá que tenga pertenencia política, conoce el tema. Sí, conoce el tema. Y acá yo escucho voces que sueñan con estar en esos lugares y la verdad coincido plenamente con usted. Si queremos cambiar ciertos paradigmas en la Argentina, pongamos en cada sector los que conocen. Y esto no tiene nada que ver de decir no, porque yo estoy representando tal partido político. Bueno, insistir, lo digo con toda la autoridad porque estuve en cargos políticos y no lo digo desde el otro sector. Me gustaría una Argentina donde cada uno conozca para el cual fue designado. Si es subsecretario de Recursos Hídricos, que conozca el recurso hídrico. Si está en Vialidad Nacional, que conozca de camino. Si está subsecretario de Puerto y Vía Navegable, que conozca de puertos y vías navegables. El día que nosotros logremos eso en la Argentina, yo le puedo garantizar que nos va a ir un poquito mejor. Por ejemplo, y con esto terminamos, ¿quién la operó de la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner? Un radical, pero que es ahora electo diputado por Provincia de Buenos Aires, no tengo el nombre en este momento, pero la operó un radical, no la operó un justicialista, sí, porque era justicialista. Lo buscó de la Cámpora. No buscó médico de la Cámpora. No buscó médico de la Cámpora, buscó el mejor cirujano que podía tener en este momento para su padecer. Bien, Benicio, es un gusto volver a vernos. Gracias por invitarme. Y vamos a tratar de seguir estos Zoom. ¿Cómo no? No soy muy partidario del Zoom, primero porque ya soy grande y me cuesta conocerlo, ¿no es cierto? Pero bien. Bueno, yo aspiro honestamente que el año que viene tengamos normalidad en estas cuestiones. No es lo mismo estar frente a frente con la gente. Este es el segundo año que estamos dando clases por Zoom y le puedo garantizar que es absolutamente diferente. Más allá que usted pueda dar los mismos conceptos, y no lo digo yo, lo dicen los pedagogos que conocen 1000 veces y se analizó en el mundo. O sea, la presencialidad es absolutamente diferente. Bien, con esta disertación de el ingeniero Benicio Simula, damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Goniski. Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos
vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el banco de los correntinos.